Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra es sobre el Espíritu Santo. Vamos a conversar un poquito sobre esta parte de Dios que camina con nosotros. Ya el nombre de la palabra es ¿quién es el Espíritu Santo? Y si tú quieres conocer el Espíritu Santo, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, como yo les dije al comienzo, hoy nuestra palabra es al respecto del Espíritu Santo, ¿ya? Y bueno, la última palabra fue sobre la Pascua, porque tuvimos la Pascua semana pasada, pero la palabra anterior a esta, yo hice una palabra al respecto de mi mejor amigo, el Espíritu Santo, y yo hablo al respecto de cómo el Espíritu Santo hace diferencia en la vida de Pedro, ya, efectivamente, lo transforma, ya. Y hoy yo quiero entonces hablar al respecto de este transformador. ¿Quién es esta persona de Dios? Ya, vamos a conversar sobre qué Él hace, quién es Él, porque si Él transformó tanto a Pedro y puede transformar tanto a nosotros, ya, también entonces es importante conocerle a Él. Ya, entonces vamos a conversar sobre el Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo generalmente es la persona de Dios más presente en nuestra vida, ya, pero la más olvidada en nuestra vida también, ya. ¿Por qué digo eso? Bueno, primero, Él es la persona, el Espíritu Santo es la persona de Dios más conocida en nuestra vida, porque es quien nos acompaña diariamente, en todos los momentos. Si nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo nos está acompañando desde que lo aceptamos, desde que aceptamos a Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que Jesús nos promete, que Él va a vivir en nosotros y con nosotros. Ya ahí en Juan 14, 16 y 17 es efectivamente lo que Jesús va a decir, que Él nos va a enviar otro consolador que va a vivir con nosotros y en nosotros. Ya, es cierto que Él va a decir. Pero también es la más olvidada. ¿Por qué es la más olvidada? Te quiero proponer un ejercicio para que pienses al respecto de eso. ¿Ya? Pense en tu última oración o en tus últimas oraciones. Yo no sé cuándo pasaron, pero quiero que tú hagas un ejercicio mental de intentar buscar acordarte de eso. ¿Cuántas veces mencionaste o hablaste directamente a Dios Padre? Dijiste, Padre, necesito eso, o dijiste, Padre, te agradezco por eso. ¿Y a cuántas veces te referiste, mencionaste o te dirigiste directamente a Jesús? Como decir, Jesús, te amo, Jesús, te quiero, Jesús, ven a habitar en mi vida, no sé. ¿Cuántas veces hiciste esto? Y ahora compare estas veces que mencionaste o que hablaste directamente a ellos con cuántas veces hablaste o directamente al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Porque generalmente el Espíritu Santo es el más olvidado. Él nos acompaña diariamente, pero nosotros nos olvidamos de verlo como parte de Dios, ¿ya? Esto, la verdad, no importa para Dios, ni para el Espíritu Santo, ni tampoco para Jesús. Porque cuando nosotros honramos una parte de la Trinidad, ya uno de ellos, Dios, que es uno solo, ya es honrado completamente. Entonces cuando honramos al Padre, estamos efectivamente honrando al Hijo y al Espíritu. Entonces para Dios eso no hace diferencia, pero eso para nosotros sí hace diferencia. ¿Por qué hace diferencia para nosotros? Porque eso demuestra en nuestro corazón, demuestra para nosotros que nosotros nos estamos olvidando efectivamente de una parte que es una parte de Dios. Entonces nosotros estamos cortando de nuestra relación con Dios una parte que es extremadamente importante. Es la parte de Dios que vive con nosotros. Entonces esto es muy importante. Entonces hoy la idea es conversar sobre esta persona de Dios, ya, esta persona de la Trinidad que nos acompaña en nuestra vida y es presente todo momento en nuestra vida, ya. Bueno, yo quiero comenzar esta conversa con una pregunta, con una pregunta que es muy importante. Para mí, la verdad, es la más importante de todas, que es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Quién es el Espíritu Santo?
Es muy común que tengamos una identidad formada al respecto del Padre, por ejemplo. ¿Ya? Sea por una identificación de función del Padre, o sea por un estereotipo del Padre, ¿ya? Nosotros, si yo te hablo al respecto de Padre, tú tienes una imagen en tu cabeza ya formada de eso y ya la pones directamente en Dios Padre. Es más, la Biblia nos va a ayudar con eso, porque por ejemplo, ahí en Apocalipsis 1, 14 y 15 va a decir que Dios tiene los pelos blancos, los ojos son como fuego, va a decir que sus pies son como bronce o como oro, si no me equivoco. Ahí en Isaías 6 nosotros vamos a tener también una mención de cómo es la visión de Isaías y tantos otros textos, esto solo como ejemplo, pero tantos otros textos que nos van a hablar al respecto de quién es Dios y de su forma, de la forma que vemos a este Dios. Ya con el Hijo pasa lo mismo, con Jesús pasa lo mismo. Ya los evangelios están llenos de menciones de cómo es Jesús, de cómo actuaba, y nosotros tenemos ya, cuando hablamos del Hijo, tenemos ya una imagen que también la tradición histórica nos ayudó, aunque sea un tanto equivocada, el Jesús rubio, con este manto de pelo largo, no es esta la imagen, pero tenemos más o menos una imagen ya de Jesús. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es la imagen que tenemos del Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Cuál es la imagen del Espíritu Santo? Nosotros vamos a ver Jesús definir quién es el Espíritu Santo ahí en Juan 14, 16 y 17, como yo mencioné antes. Quién Él es y lo que Él hace por nosotros. Ya va a decir así. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Ya? Él nos da dos características ahí. Primero va a decir que es un consolador, después va a decir que es el Espíritu de verdad. ¿Ya? Bueno, esas son dos características. Esto nos dice quién es el Espíritu Santo. Primero, que Él es un consolador, y esto es una característica de una persona. Entonces el Espíritu es una persona y es el Espíritu de verdad, entonces Él es un Espíritu también. Entonces sus características: primero, Él es un Espíritu. Parece tonto decir eso porque el nombre ya dice Espíritu Santo, entonces Él tiene que ser un Espíritu. Pero lo que acá es necesario entender es que diferente de las otras dos figuras de la Trinidad, distinto de las otras dos personas de la Trinidad, el Espíritu es un Espíritu. La palabra en el original nos va a dejar claro que Él no es un cuerpo, Él no tiene un cuerpo. ¿Ya? La palabra en el original nos va a decir que, para espíritu, nos va a decir que es un soplo, ya, como viento, como algo así. Y efectivamente la palabra nos va a siempre mencionar el espíritu como algo sin cuerpo, algo que es sin forma, ya. Por ejemplo, como el viento. Ahí en Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, va a decir que el hombre espiritual, que es guiado por el Espíritu, actúa como el viento. Nosotros no sabemos de dónde va ni de dónde viene, solo que es guiado así como el viento. Entonces va a comparar el Espíritu con el viento, ¿ya? Ahí en Hechos 2, ya nosotros vamos a ver que efectivamente Él se muestra como fuego, ya cuando viene sobre los discípulos ahí como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces también es una imagen de fuego. Ahí en Isaías 44, el profeta va a decir que Dios va a derramar agua sobre la tierra seca, ¿ya? Y eso quiere decir que Dios va a derramar su espíritu. En la secuencia Él lo explica eso, su espíritu sobre la descendencia de Israel. O sea, lo va a mostrar el espíritu como agua, ¿ya? Pero siempre nos va a aparecer como a alguien sin cuerpo, ¿ya? Él no tiene cuerpo, Él no tiene una forma, Él actúa y es libre de esta manera.
La segunda característica es que Él efectivamente es una persona, porque la tendencia que tenemos de entender si el espíritu es un espíritu, no tiene forma, se manifiesta como viento, como fuego, como agua, nosotros a veces vamos a entender que Él no es una persona, que Él solo es el poder de Dios, que Él solo es lo que actúa en nosotros de la parte de Dios, y no es verdad. El espíritu es una persona. La Biblia va a dejar muy claro, nosotros vamos a tener en la palabra muchas características que son atribuidas al espíritu que nos muestran que Él es una persona. Por ejemplo, una de las características que Él tiene es que Él habla, ¿ya? Ahí en Hechos 13:2 va a decir que en cuanto los discípulos estaban orando y ayunando, el Espíritu les dijo, separen para mí Bernabé y Saulo, ¿ya? Entonces el Espíritu habló a ellos, entonces Él habla. Entonces esto es una característica de una persona. Otra característica que el Espíritu tiene es que es de una persona. Él piensa. Ahí en 1 Corintios 2, 10 y 11 va a decir que el Espíritu del hombre conoce la mente del hombre, y que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. O sea, Él piensa, así como Dios, Él piensa. Entonces el Espíritu piensa, así como una persona. Él siente. Aunque nos parezca raro eso, Él tiene sentimientos, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Ahí en Efesios 4:30 nos va a decir efectivamente para no entristecer, no dejar triste el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, si Él siente tristeza, Él también siente alegría, Él también tiene sentimiento. El Espíritu siente las cosas, ¿ya? Y el Espíritu tiene voluntad. Nos queda muy claro ahí en Hechos 16:7, cuando Pablo quiere entrar en una ciudad y el Espíritu no permite que él entre en la ciudad. Entonces ahí queda muy claro que la voluntad de Pablo era entrar, pero el Espíritu deja clara su voluntad, que era no entrar, y no permite que él entre. Entonces el Espíritu tiene voluntad también. Entonces ahí nos queda, y tantos otros textos que podríamos buscar y ver que él tiene características de una persona, porque es efectivamente una persona. Aunque no tenga cuerpo, que sea un espíritu, es una persona y actúa como una persona con voluntad, con todo eso. Entonces, nosotros necesitamos entender que el Espíritu es así, ¿ya? El Espíritu, entonces la pregunta, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Efectivamente es Dios. Es un espíritu libre de cuerpo, ¿ya? Es un espíritu libre de cuerpo, pero es una persona que tiene voluntad y que necesita ser conocida por nosotros. Nosotros necesitamos conocer el Espíritu Santo. Esto es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ya? La segunda pregunta que yo veo como más importante, que es una pregunta bastante importante, la verdad. La primera más importante es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ya? La segunda es ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Ya? Porque necesitamos saber qué Él hace. ¿Ya? Aunque todos los atributos de Dios, o sea, todas las características de Dios, las podamos ver en todas las tres personas de la Trinidad, ya que podamos ver el poder de Dios, la voluntad de Dios, todos los que son atributos de Dios, los vamos a ver en todas las tres personas de la Trinidad. Nosotros podemos diferenciar ellos, las tres personas de la Trinidad, por sus obras y funciones. Nosotros podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, el Padre, que es el poderoso creador de todas las cosas, ya, aunque todos estén juntos, siempre le en el momento de la creación, nosotros siempre le atribuimos al Padre la creación, ya. Él es el justo juez que nos va a juzgar y todo eso. La palabra lo va a decir de esta forma. Y si miramos al Hijo, el Hijo es el Salvador, el que vino a salvarnos, el que vino a traer la salvación. Efectivamente Jesús, el que se murió en la cruz, va a decir que nosotros, respecto de Jesús, que nosotros tenemos abogado delante del Padre. Entonces Él es nuestro abogado. Ya nosotros entonces tenemos estas distinciones. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué Él hace? ¿Ya?
El Espíritu Santo es el Consolador y es el Espíritu de la verdad. Ya, así como dice ahí otra vez Juan 14, 16, 17. Es el que viene a estar con nosotros ya y prepararnos para vivir en el reino de Dios. Vemos eso claramente ahí en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Yo quiero leer este pasaje con ustedes para que podamos entenderlo mejor. Dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué Pablo nos está diciendo ahora? Pablo nos está diciendo que ahora, cuando el Espíritu viene, hay libertad. Nosotros somos liberados entonces. Entonces se nos sale entonces lo que tapa los ojos, ¿ya? Y como que delante de Dios, nosotros reflejamos su gloria, pero delante de nosotros el Espíritu nos pone como un espejo, ¿ya? Y nosotros vemos la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios, ahí nos comparamos y con eso el Espíritu empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos. Es como que en este espejo está la imagen de Jesús y el Espíritu empieza a mirar y decir: no, el pelo distinto, no, tu carácter así de otra forma, la forma de hablar mejor así, para quedarte más parecido con Jesús. Y Él empieza a transformarnos de gloria en gloria, ya con más y más gloria, en semejanza de Dios, ya más parecido con Jesús. Es eso que Él va a decir, ya. Y efectivamente la palabra nos va a decir eso, ya. La palabra nos va a decir que Él vino efectivamente para llevarnos más cerca de Jesús. La palabra va a decir que el Espíritu habla de Jesús, el mismo Jesús lo va a decir eso. Ahí en Juan 16, del 13 al 15, Jesús va a decir: el Espíritu va a venir sobre ustedes y Él va a hablar de mí. Él va a hablar de mí, Él va a honrar lo que yo estoy enseñando a ustedes y Él va a hablar de mí. Jesús va a decir eso. Entonces el Espíritu viene a hablar de Jesús. El Espíritu, Él nos transforma a nosotros. Ahí en Romanos 8:2 va a decir que la ley del Espíritu nos va a dar vida, que la ley de Moisés nos traía muerte, pero la ley de Dios nos va a traer vida. Entonces Él nos transforma, Él cambia, el Espíritu viene a cambiar nuestra mente, renovarnos, ¿ya? Él también nos va a guiar, como va a decir ahí en Gálatas 5:16, va a decir que el Espíritu nos enseña a no pecar. El Espíritu nos enseña a cada lugar donde tenemos que ir para no vivir en pecado. Entonces esto nos va a decir. Y Él nos da poder para hacernos parecidos con Dios. Ahí como en Hechos 1:8 va a decir que el mismo Jesús va a decir que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, Él nos va a dar poder. Y nosotros vamos a ser testigos, todo eso. Entonces el Espíritu viene y existe exactamente para hacernos más parecidos con Jesús y preparados para vivir la vida eterna con Él en el reino de Dios. Esto es. Entonces cuando preguntamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? La función del Espíritu Santo es hacernos quedarnos más parecidos con Jesús, como cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Lo más cerca de eso, vivir de esta forma. Es esta la función del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos tener comunión con Él, ¿ya? Y la tercera pregunta, y la última, efectivamente, que yo quiero intentar contestar acá, pensando al respecto del Espíritu Santo, ya es cómo podemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque esto también es muy importante, entender cómo hacemos. Si el Espíritu Santo es una persona de Dios, ya, y nosotros queremos tener relación con Él, si Él existe para transformarnos parecidos con Jesús, entonces yo quiero tener. Entonces, ¿cómo hago para tenerlo en nuestra vida? Bueno, Jesús nos va a decir que para recibir el Espíritu Santo basta solamente pedir. Esto está dicho ahí en Lucas 11:13. El mismo Jesús lo va a decir. Él va a decir: mira, si ustedes que son malos dan buenos regalos a sus hijos, ¿ya? Dan buenos regalos a sus hijos, ¿cómo Dios el Padre lo va a negar el mismo Espíritu Santo?
Entonces Él está diciendo, mira, si ni ustedes niegan dar buenas cosas a sus hijos, Dios jamás los va a negar dar el Espíritu Santo, que es lo mejor regalo que ustedes puedan recibir. Es esto que Jesús está diciendo. Entonces basta solamente pedir. Entonces si tú que está mirando el video aún no sabes si tiene el Espíritu Santo o aún no ha entregado tu vida a Jesús, entonces yo te recomiendo, hagas una oración simple. Diga, Dios, yo quiero recibir el Espíritu Santo en mi vida. Espíritu Santo, ven a vivir en mí. Pause el video y hágalo ahora, ¿ya? Y ahí seguimos, ¿ya? Bueno, yo también tengo una buena noticia, ¿ya? El Espíritu Santo, en la verdad, Él viene a vivir en nosotros a partir del momento que aceptamos a Jesús. Entonces, si tú ya has aceptado a Jesús, el Espíritu Santo ya existe en ti. ¿Ya? Es como cuando compramos un celular y él viene con todas las aplicaciones de la empresa del celular ya instaladas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, todas las aplicaciones de Dios ya son instaladas en nosotros. Y el Espíritu Santo es parte de eso. Él viene a vivir en nuestra vida. Efectivamente, la verdad, el Espíritu Santo es quien nos convence de que necesitamos a Jesús. Ahí, en Juan 16, del 7 al 8, nos va a decir que Él es quien nos convence del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, antes que aceptemos, ya está trabajando en nuestro corazón para venir a vivir, preparando la casa para vivir adentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando aceptamos a Jesús, Él viene a vivir. Pero ¿por qué entonces algunas personas no sienten el actuar del Espíritu Santo o no tienen manifestaciones del Espíritu Santo y otras personas lo tienen? ¿Y por qué eso pasa entonces? ¿Por qué entonces el Espíritu Santo se manifiesta más en una persona o menos en otra? ¿Ya? Porque es posible, por ejemplo, apagar el Espíritu Santo, como va a decir ahí en 1 Tesalonicenses 5:19. Pablo efectivamente va a decir a ellos, no apaguéis el Espíritu Santo, ya, no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces, Pablo ahí con el lenguaje como que comparando a fuego, está diciendo, no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguen el fuego. Entonces, él está diciendo, es posible apagarlo en esto, ¿ya? Y también él va a decir en otro momento, ahí en Efesios 5:18, él va a decir, no se emborrachen con vino, sino que llénense del Espíritu Santo. Entonces es posible ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la verdad. Entonces ahí nosotros vamos a ver que con lo que la palabra nos muestra hay distintos rangos de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros en relación a la libertad que damos, a cuánto buscamos a Él, cuánto escuchamos su voz y todo eso. Estos diferentes niveles, en la verdad, son el tema de la próxima palabra. Entonces no los voy a compartir ahora. Ya te invito para el próximo domingo a mirar la próxima palabra que va a ser respecto de eso. Pero la respuesta de cómo tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es, para tener el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, debemos ser llenos de Él. Ya debemos invitarlo y ser llenos de Él. ¿Ya? El desafío de esta palabra, de la palabra de hoy, en la verdad, es conocer el Espíritu Santo. Ya, yo estoy desafiando a todos nosotros a conocernos el Espíritu Santo y a conocer esta persona de Dios que nos acompaña a todos nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús. Es conocer bien a esta persona de Dios, que es el que hace contacto con nosotros, el que vive con nosotros, en la parte de Dios que está en nuestra vida. ¿Ya? El desafío de hoy es que seamos íntimos del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo quiero terminar esta palabra haciéndote una pregunta. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Efectivamente lo conoces? ¿Ya? Yo te quiero pedir, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, Espíritu Santo, efectivamente queremos hablarte a ti. Hoy nosotros tuvimos esta conversa maravillosa, guiada por ti y a respecto de ti. Espíritu Santo, ven a mostrarnos, a revelarte a nosotros. Nosotros queremos conocerte, Espíritu Santo.
Ven y derrama de tu aceite sobre nuestra vida. Queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo. Ven a hablarnos, ven a manifestarte en nuestra vida. Tú eres la parte de Dios que vive en nosotros, entonces queremos conocerte bien. Queremos conocerte con intimidad, queremos conocerte a lo más íntimo y profundo de lo que tú eres. Ven a revelarte a nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Yo te agradezco por acompañarme hasta este momento. Es una bendición siempre cuando nos acompaña. Que Dios te bendiga mucho. No te olvides de compartir esta palabra para hablar del Espíritu Santo a todas las personas, para bendecir la vida de esta persona con el Espíritu Santo. Deja tu like aquí porque nos ayuda mucho. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí también tenemos más contenido y tú vas a estar a par de todas nuestras actividades. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga mucho. Chao, chao.